Bienvenidos niños y niñas. El día de hoy vamos a trabajar el arte bizantino en nuestra clase de proyectos número 6. El arte bizantino forma parte de los movimientos que surgieron durante la Edad Media. Nosotros ya hemos trabajado hasta el momento el arte en la prehistoria, vimos el arte rupestre y también vimos el arte en la Edad Antigua, conformados por el arte egipcio, el arte griego y el arte romano. El día de hoy, con el arte bizantino en nuestra clase de proyectos número 6, vamos a entrar a la Edad Media. Vamos a ver un poco de la historia de este imperio bizantino, que fue donde se desarrolló el arte que vamos a trabajar el día de hoy. Resulta que hace muchos siglos el emperador Teodosio, emperador romano, en vista de que no podía defender su territorio de manera óptima de los invasores y de los bárbaros, decide dividir entre sus dos hijos el imperio romano. Entonces queda por un lado el imperio occidental, cuya capital es Roma, y luego queda por otro lado el imperio oriental, cuya capital es Constantinopla. De esta manera se da origen al imperio bizantino, que posteriormente, luego de la caída del Imperio Romano, se convertirá en el centro artístico y cultural más importante de toda esta zona alrededor del siglo VI después de Cristo. El arte bizantino tiene varias etapas. La primera edad de oro del arte bizantino está representada por la pintura de íconos religiosos, es decir, se pintaba sobre todo murales, frescos en los murales, pinturas sobre tabla y muchos mosaicos con las imágenes de Jesús, de los apóstoles, de la Virgen, etc. La segunda edad de oro del Imperio bizantino va desde el año 913 después de Cristo hasta el 1204, que es el momento en el que los cruzados, es decir, los hombres de la Guardia Real que defendían la religión cristiana y devastan Constantinopla, ¿no? Luego, este periodo artístico bizantino termina cuando Constantinopla, el imperio bizantino, es conquistado por parte de los turcos, los musulmanes, en el siglo XV después de Cristo. ¿Cuáles son las principales características del arte bizantino? Pues el arte bizantino estuvo principalmente influenciado por la cultura griega y la cultura romana, además de la cultura oriental, ¿sí? Principalmente de Siria y de Asia. El estilo artístico del arte bizantino utiliza muchas gamas de colores tanto en los frescos que se pintaban en los murales como en las pinturas que se pintaban en madera y también en los mosaicos. Y lo más importante del arte bizantino es que la presencia permanente de las figuras religiosas fue la principal característica de este arte que se desarrolló en esta época. Ahora, la pintura en el Imperio bizantino tiene como principal característica, como ya les decía, la pintura de los íconos. Ícono proviene de la palabra griega eikon, que significa imágenes, imágenes religiosas. Entonces, estos íconos, imágenes de Jesús, de María, de los apóstoles, etcétera, eran pintados únicamente por los llamados iconógrafos, que eran monjes consagrados a la pintura, ¿sí? Solamente de este tipo de arte, ¿no? Eran los únicos que estaban permitidos porque se suponía que ellos conocían pues conocían todas las características de este tipo de arte y eran los únicos que estaban pues preparados o
habilitados para desarrollar estas pinturas, ¿no? Entonces, los iconos que se pintaban, a diferencia, por ejemplo, de otros tipos de arte como el griego o el romano, donde nosotros veíamos que lo que primaba era la belleza, ¿no? Transmitir la belleza de la naturaleza a la persona que está viendo esa pintura o ese fresco. A diferencia de ese tipo de arte, el arte bizantino no pretendía transmitir belleza, ¿sí?, ni similitudes entre lo que se pintaba y lo que tú podías ver a tu alrededor. Más bien la presunción del arte bizantino era mostrar cuál era la relación entre lo espiritual, ¿sí?, lo divino y lo terrenal. Entonces, con base en esa premisa, pues, en las pinturas bizantinas, el rostro del icono que se pintaba era el centro de interés, ¿sí? Las características del rostro de los iconos mostraban signos de santidad. Por ejemplo, podemos ver en esta pintura que alrededor del rostro de Jesús hay algunas inscripciones. También está representado el nimbo o ese círculo que vemos alrededor de la cabeza de todos los iconos, ¿sí? Y ciertas características muy particulares como la frente amplia, una nariz alargada, los lóbulos, es decir, las orejas prácticamente escondidas debajo del cabello, un cuello muy ancho, ¿sí?, la mano siempre bendiciendo, la presencia siempre de la Biblia y los colores en la ropa, que ya vamos a ver luego, pues está Jesús vestido con una túnica púrpura y con un manto azul. En cada icono es fundamental la presencia de la luz como valor espiritual. La luz se representaba obviamente con los colores dorados o el amarillo, como podemos ver en las imágenes. El empleo del color azul suele ser el símbolo de el ser humano, ¿sí? Mientras que todos los colores que tienen que ver con el púrpura, el morado, representan la divinidad o la realeza de quien se está pintando. Entonces, si nosotros podemos observar en esta pintura de Jesús, vemos que su túnica es púrpura, lo que representa su divinidad, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, tiene también puesta una capa o una capa azul que representa también esa parte humana de Jesús. Sucede lo mismo en la pintura de María que vemos aquí junto a él. Ella está rodeada por una túnica púrpura, ¿sí?, que representa también la divinidad de la Virgen María. El color verde, cuando se representa o cuando se representaba en el arte bizantino, simbolizaba también la humanidad, la vida o el principio de la vida. Los colores tierra, como los tonos ocres, cafés, naranjas, representaban también lo terrenal. Y en los santos, particularmente el color rojo era usado para simbolizar el martirio, es decir, todos aquellos hombres y mujeres santos que murieron por causa de la religión cristiana. El color blanco, en cambio, representa la luz espiritual y la nueva vida, por lo cual se representa frecuentemente para las vestiduras de Jesús en momentos muy puntuales, como por ejemplo en su bautismo, en la ascensión, ¿sí?, y en la resurrección. Por contraste también, entonces, el negro representa la muerte y el dominio de las tinieblas. Bien, como tarea, vamos a imprimir las diapositivas que contienen la información y las vamos a incluir en el portafolio de proyectos. No les pido que pasen a mano porque realmente es bastante texto lo que tenemos el día de hoy. Luego, en un documento adjunto les estoy enviando esta imagen de Jesús al estilo bizantino, ¿sí? Ustedes, como trabajo adicional del día de hoy de proyectos y como trabajo de cultura estética, lo van a colorear
siguiendo los colores que están en la imagen adjunta aquí. ¿Sí? Entonces vamos a pintar este icono de Jesús al estilo bizantino. Recuerda tomar como guía esta imagen que aparece también aquí al ladito, ¿ok? Eso fue todo, chicos y chicas, por el día de hoy. Espero que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos la próxima. Bye.